Pensar que a mí no me va a pasar porque soy joven y solo tengo relaciones sexuales con mi novia o con mi novio. No utilizar métodos anticonceptivos a pesar de conocerlos y no recibir información sobre salud sexual son factores que influyen para que los y las adolescentes estén más expuestos a contraer una infección de transmisión sexual, la cual, desafortunadamente, puede provocarles complicaciones para toda la vida. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate de las causas y tratamiento de estas infecciones, pero sobre todo, qué hacer para trabajar en la prevención. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Soy José Bandera Quijano y los invito a que, si son padres de familia, inviten a sus hijos a ver este programa Adolescentes con ustedes, y si son adolescentes, que llamen a sus padres, que corran la voz. El chiste es que sepan todos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, tema que cuando yo era chico, o sea, hace muy poco, era tabú, pero ahora, mientras más sepamos, más información es el arma más fuerte que tenemos para pelear este tipo de situaciones. Es muy importante que creemos conciencia, sobre todo en los jóvenes, de cómo evitar contagiarse de alguna cosa que puede ser fácil de tratar o de alguna cosa que puede ser mortal. Entonces los invito a que nos acompañen porque vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Igualmente me da mucho gusto estar aquí como todos los lunes, mi querido Pepe, y dar los buenos días a nuestras y nuestro especialista, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, a quienes están del otro lado de la pantalla y a quienes se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa a través de internet completamente en vivo es www.canal11live.tv/internacional/. Otra forma de hacernos llegar sus comentarios es la vía telefónica y el número es el 51 66 40 00. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y como bien dices tú, qué importante es este tema, y aprovechando que las chicas, los chicos están todavía de vacaciones, es un momento bien importante para que entonces, junto con la familia, pues entonces se queden a estas 2 horas del programa viendo, preguntando a los papás, porque la confianza en familia seguramente será trascendente en estos tipos de temas. Hoy en día, que yo diría, podemos hablar un poco más, a diferencia de cuando ayer que éramos niños, ¿no? Ayer apenas. Yo de verdad creo que la primer palabra acerca de la sexualidad, que era con mis papás, condón, la dije a los 20 años, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, en mi casa era prohibido decir la palabra condón, cuando ahora los invitamos a que en la casa se hable del condón como se hable de qué van a comer hoy, porque es importantísimo, y esto puede que les caiga un poco como cubetada de agua fría a los padres, pero hagamos conciencia y acordemos de cuando éramos jóvenes. Vuelvo a ayer. La gente va a tener relaciones sexuales, los jóvenes van a tener relaciones sexuales, nada más falta ver cómo está poblada la tierra, así de fácil. Entonces, creemos conciencia, que lo hagan de manera responsable, y cómo ser responsables sobre las relaciones sexuales, teniendo armas de información. Entonces, vamos a hablar de esto el día de hoy en Diálogos en Confianza, pero antes de arrancar, vamos a ver este sondeo para ver más o menos cómo andan nuestros adolescentes. Yo comencé a los 15 años a tener relaciones. Comencé a los 18. Comencé a los 17 años. En mi caso, a los 16. A los 15 años. En mi caso, a los 18. Yo comencé a los 20. Yo comencé a los 14. Tenía como 17 años, yo creo. Yo comencé a tener relaciones sexuales a los 14. Yo comencé a los 15 años. Sí, a los 17. Sí, a los 16. A los 17. En mi caso, comenzó a los 16 años. Para poder platicar de enfermedades de transmisión sexual, tenemos como siempre un panel de invitados que están además muy dedicados a la juventud. Les quiero dar la bienvenida, primero que nada, a la doctora Josefina Lira Plascencia. Bienvenida. Ella es coordinadora de la Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Pepe. Gracias. De nada. El doctor Samuel Santoyo es ginecobstetra, colposcopista y laparoscopista del Hospital Luis Castelazo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y además también en el Hospital Ángeles del Pedregal. Bienvenido. Gracias, Pepe, muy amable. Y perdón, doctora, te debía haber presentado
que estoy muy Yo joven. ya el día de estoy hoy, viendo con un la poco de juventud, grosero, la ¿verdad? juventud, Todavía queda Pepe. algo. Guillermina Mejía, bienvenida. Ella Gracias, es Pepe. médico de adolescentes. Ideal que hablemos de esto. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Primero que nada los invito a comentar cómo ven el video. Nosotros, probablemente en nuestras generaciones, también se iniciaban las relaciones sexuales a esta edad, pero no se hablaba. Si me hubiera llegado a mí una cámara a esa edad, ¿qué hubiera hecho? Correr para el otro lado. Oye, lo que decías, Pepe, me recordé un chiste que leí el día de ayer en el periódico. Decía que estaban dos chicos de 8 años, platicando y le dice uno al otro, fíjate que encontré un condón en la alcoba de mis padres. Y le responde el amigo, me perdí en el tema, ¿qué quiere decir alcoba? Saben perfecto lo que es un condón, pero no saben lo que es alcoba, ¿no? Entonces, creo que como decías, el punto ahora importante en este país es que estamos teniendo más adolescentes que inician con actividad sexual, ya lo decían en la cápsula, de los adolescentes en este país que tienen actividad sexual, del 23% del total que tienen, de los adolescentes tienen actividad sexual, la gran mayoría inicia entre los 15 y los 16 años. Entonces, justamente, si vamos a hablar de prevención, vamos a hablarles antes de los 15 y 16 años y sobre todo, Pepe, que quede claro que el problema no es el embarazo. El embarazo es un problema, sí, pero un problema enorme que no hemos visualizado en su máxima dimensión son las infecciones de transmisión sexual, porque un embarazo, quieras que no, termina, lo llevas bien, todo culmina perfecto, pero una infección de transmisión sexual puede tener consecuencias bastante difíciles para la salud del adolescente. ¿Qué panorama tienen las infecciones de transmisión sexual en nuestros adolescentes? Bueno, pues mira, en el mundo, en Estados Unidos, donde tenemos mayor información, cada año se diagnostican 20 millones de casos de infecciones de transmisión sexual, de los cuales el 50% están ubicados en población adolescente. El 50%, la mitad de ellos. ¿Y cuáles son las infecciones más comunes? Una infección por un germen que se llama clamidia trachomatis, gonorrea, que también es muy común, y infecciones por virus de papiloma humano y por supuesto la infección estrella, que todo el mundo conoce, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero el entorno, el grupo de mayor riesgo para adquirirla son la gente joven y la gente adolescente. En nuestro país, solamente el 2.3% de los adolescentes que han tenido actividad sexual acudieron a los centros de salud por motivo de infección de transmisión sexual. No quiere decir que no la tengamos, quiere decir que o no saben, o no conocen los síntomas, o no acuden con el médico por alguna situación de, vamos a decir, ya siquiera para una consejería anticonceptiva, mucho menos si es que tienen alguna situación o alguna cuestión clínica en relación a infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, yo quisiera como complementar un poco. Los chicos cuando inician esa primera relación sexual, están pensando, ¿qué usamos? ¿Usamos condón o qué sé yo? Muchas de las encuestas a nivel Secretaría de Salud, una encuesta muy importante que hizo una organización no gubernamental, habla de que de cada pareja de adolescentes que inicia su vida sexual activa, solo uno utiliza condón. O sea, de cada 2 parejas, una utiliza condón. Solo el 50%. En la primera relación sexual. Pero después esto baja prácticamente al 33%, es decir, de cada 10, pues están usándolo 3. Ahora, ¿por qué lo usan? Cuando las encuestas nos marcan que lo usan por prevención del embarazo. A los adolescentes les da más miedo embarazarse que infectarse. Y entonces regresamos otra vez a lo mismo, en el que muchas de estas infecciones están de manera subclínica. No saben que tienen algún flujo patológico, que tienen solamente cuando ven verrugas, entonces ahí sí, y vienen corriendo, y sobre todo los muchachos, ¿no? Las chicas dicen, pues es como una bolita, es una cosita, pero los chicos, ver en el pene una verruga, eso sí ya es motivo de llegar, pero viene ahora la segunda parte, la pena, la vergüenza. ¿Y ahora qué hago? Y entonces, no sé con quién ir. Voy con el urólogo, voy con el médico de adolescentes, voy con el ginecólogo. Ahí hay una gran ignorancia respecto a que ya me reconocí la enfermedad y ahora ¿con quién voy? Creo que eso es algo muy importante para los chicos. Nosotros aquí en Diálogos hicimos un sondeo para hablar del condón, en preguntarles a los jóvenes allá afuera qué opinaban del uso del condón y si lo habían utilizado. ¿Por qué no vamos a verlo? Yo en las primeras relaciones sí usé condón, me cuidé. Yo me informé acerca de
cómo poner un preservativo y todas esas cuestiones. Si usamos condón, nos cuidamos y sí fue con alguien inestable, no era como una relación ocasional ni con una persona que no conocía. Mi pareja era más grande, entonces pues, bueno, me llevaba 3 años, pero sí era una edad considerable donde él tenía más conocimiento de eso. Esa es mi primera vez usar condón. En sí no hubo nadie que me dijera, ve, esto se abre así, se pone así, pero pues yo me informé en libros. No sabía usarlo, pero sí lo empleamos. Bueno, sí lo usé. No, pues fue prueba y error. No, la verdad es que no me cuidé. A pesar de que nos informaban en la escuela sobre sexualidad, nunca pensé que podía pasar algo más. Sí usé condón. Busqué información porque no había, en mi casa por ejemplo no nos dieron información de eso. Sí, yo me cuidé y usé preservativo. La familia fue quien me enseñó a usarlo. Así como que ha sido mucha confianza desde chico y siempre me han dicho que lo más importante es cuidarse. Usé condón. Principalmente los maestros que te proporcionaban información y fue más que nada porque pues mis amigos tampoco tenían mucho conocimiento acerca del uso del condón. No me cuidé la verdad al principio, no. Sí, usé condón mi primera relación sexual. Fue directamente en la secundaria. Siempre teníamos pláticas de conciencia sexual y aparte de anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Quise informarme previamente y sí me protegí con condón y todo, obviamente muy cuidadoso. Primero, me acerqué a lo que son internet, investigué todo en internet y ya después fui con un ginecólogo y también en la escuela impartieron a lo mejor unas pláticas, pero no muy a fondo, entonces como muy por encima. Como ven, hay mucha gente que sí está utilizando condón y ahorita vamos a ver más adelante en el programa ¿saben utilizar el condón? Que esa es otra cosa que es muy importante, pero al menos llevamos un avance que dicen que sí se están informando. Ahora dicen, como comentaba la doctora hace un momento, que se informan en internet o en libros. Y también existe esa duda o esa disyuntiva en cuanto sobre todo a enfermedades ya que existen o desde antes de ¿a dónde voy? ¿Dónde me informo? El internet es un arma de dos filos. Por eso nos interesa aquí en Diálogos que los padres estén en comunicación con sus hijos. ¿Qué pasó, Oscar? Fíjate que me llamó la atención que de todas las personas encuestadas, solamente 2 chavas dijeron nos cuidamos, hablando de la pareja. Todos los demás, hombres y mujeres, hablaron en sentido solamente incluyéndose ellos, ¿no? La pareja. Y es que es una decisión, lo que decía Guillermina hace rato, de qué método van a utilizar, pues es una decisión de dos, ¿no? No va a imponer nadie nada, es una negociación donde van a llegar al mejor acuerdo. Y entonces por eso creo que es de llamar la atención que no es mucha, o la mayoría de las veces, la toma de decisión no es en pareja, lo decide uno de los dos, en fin, tal. Digo, siempre será mejor que haya de todos modos un método anticonceptivo, ¿no? Aunque sea impuesto de no, yo tengo que hacerlo así. Sí, porque muchas veces ante la presión, principalmente masculina, las chavas entonces dicen, bueno, pues no quiere, sin, ¿no? Pero dijo ¿sabes algo qué, bien importante. Pepe? Sí, si me permite, yo creo que vale mucho la pena, aprovechando lo que decía Oscar, y no dejar ir esta parte. Nosotros le decimos la pareja ideal, ¿no? Usar el condón, por supuesto, para prevención de infecciones de transmisión sexual, pero además un método anticonceptivo para prevenir un embarazo no planificado, que como bien decía la doctora Josefina Lira, tenemos un serio problema de salud pública con embarazos no planificados en las y los adolescentes. Entonces aquí yo creo que es muy importante remarcar, y más que nos están viendo papás y nos están viendo adolescentes, que tienen que ser las dos cosas. El condón más el método anticonceptivo. Es decir, doblar esfuerzos. Exacto. Y la otra cosa que también debe quedar claro, hay infecciones de transmisión sexual que son no curables, y es ahí donde también, bien lo mencionaba la doctora Josefina Lira, que son virus de papiloma humano, herpes genital, estaríamos hablando de hepatitis y VIH-Sida. Entonces imagínate que en su primera relación sexual adquieran una infección de transmisión no curable. La mitad de los casos nuevos de VIH-Sida en el mundo son en menores de 25 años. Eso quiere decir que se infectaron en su primera o en su segunda relación sexual. Entonces, importante remarcar que la información que puede venir desde el hogar y que debe de venir desde el momento en que tus hijos te están preguntando el riesgo de una relación sexual no protegida, y por supuesto la otra parte fundamental que son los maestros. Y ya después entraremos nosotros los prestadores de servicio de salud para ir profundizando en esa información. Y tener información fidedigna, porque ya decía yo que el internet muchas veces es un arma de dos filos. A mí me llamó mucho un comentario que dijo una niña, es que con quien tuvo su primera relación sexual, me dice, era alguien conocido,
Pero yo me acuerdo una frase de cuando yo era chico, de cuando todo el escándalo del SIDA, que fue una cosa muy fuerte en su momento, la gente le ha perdido un poco de miedo al VIH porque ya no se ven los estragos que se veían en aquel entonces. Pero alguien, me acuerdo perfectamente, que dijo, cada vez que te acuestes con alguien, te estás acostando con todas las personas que esa persona se ha acostado. Así es. Entonces eso es una cosa para tener en mente de que te tienes que cuidar. Y como dices claramente, literalmente por un acostón te vas a quedar con algo el resto de tu vida. Eso es muy importante. Ahora, ¿a dónde se pueden acercar padres? Porque la falta de comunicación, la falta de educación sexual viene desde los padres, que a lo mejor no saben cómo orientar a sus hijos. Claro, pero yo creo que todavía estamos un poco en los asuntos de la doble moral. Yo cuando atiendo a adolescentes y que está papá o mamá y demás, a veces al hacer la historia clínica les pregunto, ¿y se han hablado de los temas de sexualidad? Y la mamá, así, invariablemente dice, sí, claro. Y voltea al adolescente y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo hemos hablado de eso? ¿No? Y cuando yo pregunto, a ver, y sé que voy a decir una osadía, pero es importante. De eso se trata. Bueno, a ver, ustedes ya les preguntaron a sus hijos de 12, 13, 14 años, porque estamos escuchando que el inicio de relaciones coitales está siendo 14 y 15 años. Es dónde las van a iniciar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, estamos ahí, los papás que son los que dan la estructura y los adolescentes que quieren ejercer su libertad Vamos sexual. a dejarlos con esta duda, nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos con ustedes. Piensen lo que acaba de decir la doctora y estamos con ustedes ahorita de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Antes de irnos a corte, la doctora dejó una cuestión abierta en cuanto a qué tanta confianza tienes con tus padres o tú qué tanta confianza tienes con tus hijos en hablar de enfermedades de transmisión sexual. Es más, hablar de sexualidad, que es un punto muy importante. Quiero dar la bienvenida, que acaba de incorporarse al panel, el doctor Juan Francisco Galán Herrera. Bienvenido. Gracias. Él es pediatra e infectólogo, director médico del Centro de la Red Mexicana de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas Emergentes, del programa binacional apoyado por los Institutos Nacionales de Salud de México y en Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Gracias, ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos aquí hablando de enfermedades de transmisión sexual y hablamos del panorama general de cómo existe esta falta de comunicación de padres a hijos y de dónde buscar información, tanto los padres como los adolescentes, para poder tener una relación sexual protegida, sana y sobre todo fuera de riesgo. Y vamos a empezar a hablar ahora sí de enfermedades específicas. La doctora ya nos dio un preámbulo. Pepe, ¿Sí, doctora? quisiera comentar algo bien importante que también hay que conocer y el público debe de saber, los padres de familia. Déjame decirte que de la gran mayoría de los adolescentes que no reconocen tener actividad sexual, están teniendo actividad sexual no coital. Que eso también es un tema muy importante. Los adolescentes creen que la actividad sexual es aquella que se lleva por la vía clásica, penetración del pene a la vagina, pero realmente los adolescentes practican el 50% sexo oral. Practican sexo anal en el 11% de los casos y solamente el 15% de los adolescentes que tienen actividad sexual por estas vías utilizan condón. ¿Por qué? Porque ya lo decían, la adolescente le tiene miedo a dejar embarazada a la chica, o la chica tiene miedo a quedar embarazada, pero no piensan que este tipo de actividades no coitales, anales y rectales, también tienen un riesgo enorme de adquirir infecciones de transmisión sexual. El VIH-Sida se transmite de una manera impresionante por el coito rectal. ¿Sí? Y cuando el adolescente tiene relaciones rectales o orales, adquiere también infecciones como clamidia, gonorrea, ureaplasma, que este tipo de gérmenes son la puerta de entrada para el VIH-Sida. Entonces es importante que también los adolescentes y los jóvenes, cuando desean iniciar actividad sexual o tienen actividad sexual, tengan conciencia de que este tipo de actividades no coitales son una puerta de entrada impresionante para este tipo de infecciones de transmisión sexual. Es interesante ese virus de papiloma humano, porque también, por supuesto, importantísimo lo que acabas de decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ellos tienen relaciones anales o orales porque saben que no van a embarazar a sus parejas, pero ignoran que también pueden tener un virus de papiloma humano y un cáncer a nivel orofaringio. Y en Estados Unidos ahorita es un serio problema de cáncer anal precisamente por relaciones anales sin protección. Entonces, no hay que dejar a un lado también esta parte fundamental que es el virus de papiloma humano,
dentro de esas infecciones Lo vamos no a abordar curables. todo, un tema del virus del papiloma humano, y vamos a ir ahorita abordando enfermedad por enfermedad de las que se mencionaron al principio del programa, porque como se dijo, hay un pánico, un miedo generalizado por el VIH y la gente olvida otras cosas que pueden suceder. Ustedes probablemente se han estado preguntando ahorita en casa qué son esas enfermedades de las que nos mencionaron al principio del programa, y los invitamos a que nos escriban, que nos llamen con cualquier duda, y vamos a ver una cápsula, que es el ureaplasma, que es la clamidia que ya se mencionó. Vamos a ver esto. Cuando hablamos de clamidia estamos hablando de una infección ocasionada por una bacteria. Esta bacteria es de tipo intracelular y esta bacteria en ocasiones puede no dar síntomas. Puede ser una infección que se encuentre latente, pero no es común que dé, por ejemplo, flujo, que dé mal olor, que dé ardor al hacer pipí. Puede ser incluso una enfermedad pélvica inflamatoria, donde existe solamente un dolor sordo a nivel de pelvis. Puede haber de repente episodios de fiebre, febrícula, pero entonces como no hay un síntoma o un signo específico que nos hable de este tipo de bacterias, nosotros aquí en el instituto realizamos el tamizaje de manera rutinaria a todas nuestras pacientes y cuando salen positivas, pues damos el tratamiento a la pareja y a la paciente. Esta bacteria la podemos encontrar principalmente en casos de infertilidad, debido a que no hay una sintomatología como tal hasta que se presentan porque no pueden lograr un embarazo. Se realiza este tamizaje y el tratamiento prácticamente también es con antibióticos. En la población que nosotros estudiamos en adolescencia no es muy común ver este tipo de infección, a diferencia de otra bacteria que consideramos importante, que es ureaplasma. Ureaplasma y micoplasma, estamos hablando también de bacterias, de infecciones que son ocasionadas por microorganismos del tipo de bacterias. En estas tres infecciones, tanto micoplasma, ureaplasma y clamidia, estamos hablando que la vía de transmisión es sexual. La manera de prevenirla es como todas las demás infecciones, utilizando métodos de barrera principalmente, como preservativo masculino, preservativo femenino. Todas ellas son tratables, todas ellas son curables, no existen vacunas para ellas. Parece que tenemos ya algunas llamadas del público. Vamos a ver qué nos preguntan allá afuera. Exactamente, nos dice Lidia Carvajal Tapia, debido al machismo, los hombres no utilizan condón. ¿Cómo concientizar al hombre que debe usarlo y hacerle saber a las mujeres que deben cuidarse más, ya que ni en los matrimonios hay seguridad? Fíjate, también esta es una llamada bien importante. O sea, ni en los matrimonios hay seguridad. Es decir, tú podrías decir y meter las manos al fuego y decir, no, mi pareja jamás ha tenido relaciones con otra persona, pues ahí es el riesgo de precisamente poder tener un contagio. Otra llamada, esta es de Graciela. Es muy importante este tema para los jóvenes que comienzan su vida sexual. Mis padres no me hablaron de sexualidad, me casé con una persona que me lleva 17 años, nunca me protegí y me transmitió el virus del papiloma humano. Gracias a Diálogos por la información para prevenir este tipo de enfermedades. Emilio Valencia, me gustaría que hablaran de las enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas. ¿Qué medidas se deben tomar o deben tomar los jóvenes ante este tipo de enfermedades? Algunos comentarios también tenemos en Facebook, por ejemplo, nos dice Cintia Castro Jordán, yo tengo un niño de 13 años que siempre le estoy repitiendo las cosas y me da igual que me llamen anticuada, pero relaciones sexuales hasta el matrimonio, así le dice a su hijo, ¿no? Y que no se le acerquen chavalas descocadas. Y dice, y es que mi hijo además es guapo y es muy alto y entonces parece de más edad. Dice, pobre, a veces me lo asustan. Bueno, esta distancia que luego se establece entre mamás, papás con los hijos, las hijas, ¿qué tan conveniente es? Esto de decirle, nada, relaciones hasta que te cases. Aquí no me sales más que virgen del hogar, a hombres y a mujeres. Esto espanta un poco, se priva la confianza, se va por otro lado. Bueno, aquí me parece que es encantadora esta llamada porque nos da pie precisamente a lo que hoy sucede. Los chicos, las chicas no están pidiendo permiso para tener sus relaciones sexuales ni coitales. Y me parece como muy acertado lo que decías, Josefina, en cuanto a estas variantes, como sustituye a la relación coital. Sin embargo, la práctica más frecuente entre los adolescentes es el coito interrumpido, porque también creen que a través de eyacular fuera están librándose del embarazo y de las infecciones. Y bueno, pues ya lo comentábamos, hay infecciones que son contacto piel con piel. Vamos nomás a aclarar qué es el coito interrumpido. Para la gente que no sepa, es tener relaciones sexuales, pero no tener el orgasmo durante la penetración, sino después de. Eyaculación no intravaginal, Sí, se retiran. Exacto. Okay.
Que es la más imperfecta. Exacto. De todas las métodos de planificación. Que es la que embaraza familiar. y la que inyecta. Y es la que muchos jóvenes creen que es la que funciona. Pues de hecho es la que más utilizan, como decías. Exactamente. Pero inclusive, fíjate, interesante reforzar esto que dice Guillermina también. No necesita haber penetración, porque muchas veces pues sabemos que hay ese roce, ese faje que le llaman entre genitales, entre hombre y mujer. Eso es suficiente para adquirir cualquiera de las infecciones de transmisión sexual que hemos mencionado. Porque todo el mundo piensa que solamente con la penetración vaginal o anal o oral vas a infectarte y no es así. Y de ahí viene también el por qué el condón protege solamente en el 80% para infecciones de transmisión sexual. Así o sea, es. solo el 80%, porque el otro porcentaje, el 20%, se puede adquirir así. Fíjate nada más lo importante. Pero es un maravilloso 80%. Claro, es un 80% que nadie... No, y es exactamente, lo por único que supuesto. tenemos, ¿no? Y el Exacto. condón, hay que repetirlo, femenino también. Porque una de las preguntas decía, ¿cómo concientizar al hombre? Es muy fácil, tan sencillo como decir, pues si no hay gorrito, no hay fiesta. Si no hay máscara, pues no hay luchas. Entonces, si no usas condón, pues no tenemos relaciones sexuales. ¿Es que no confías en mí? Sí, sí confío en ti. Y precisamente porque te quiero, te pido que uses el condón. Y si no lo vas a usar tú, entonces la mujer se puede poner su condón femenino y entonces puede tener una relación sexual que es protegida. Mucha gente no sabe lo que es el condón femenino, pero lo tenemos aquí en una cápsula para que vean cómo se utiliza. Vamos a ver. El condón femenino es un método de barrera que también va enfocado tanto a la prevención de embarazo como a prevenir infecciones de transmisión sexual. Lamentablemente no hay una cultura en cuanto a la utilización de este tipo de preservativo. De hecho, si nosotros vamos a la farmacia a tratar de conseguirlo, vamos a encontrar dificultad, ya que en las farmacias normalmente no se encuentra a la venta. Prácticamente este preservativo, este condón femenino, donde nosotros lo podemos encontrar son en las tiendas, en las sex shop, y lo importante de esto es también difundir su uso, porque las mujeres pueden utilizarlo también para su misma protección, para la disminución de lo que son las infecciones de transmisión sexual. El empaque es de un tamaño mayor a lo que es un preservativo masculino y donde nosotros debemos de tener los mismos cuidados, verificar lo que es la fecha de caducidad, verificar esa burbuja de aire que hemos comentado para que nosotros sepamos que ese empaque se encuentra todavía herméticamente sellado. Entonces lo vamos a abrir de uno de los extremos, sacamos el preservativo. Como podemos ver, consta de 2 anillos. Estos 2 anillos vamos a ver que uno es un poco más grueso y otro un poco más delgado. La manera en que nosotros lo vamos a colocar va a ser tomando el anillo grueso que tiene un fondo de saco ciego. Si ustedes pueden ver, es como si fuera un calcetín. Nosotros comprimimos el anillo grueso y vamos a introducir, que puede ser esto, con la ayuda de la pareja sexual o la misma mujer lo puede colocar, lo introduce y posteriormente colocando el anillo que se encuentra más grande en el introito o en lo que es la vulva y de manera con uno de los dedos o los dos incluso puede introducir y realizar la introducción completa de lo que es el condón femenino. Entonces, una vez ya que se encuentra colocado este anillo externo, es cuando se puede introducir el pene en el interior de la vagina y es cuando puede realizarse ya la relación sexual. Una vez que terminamos y que se ha dado ya la eyaculación y se va a terminar de utilizar el condón, nosotros vamos a tomar el anillo externo y lo que vamos a hacer es realizar 2 o 3 vueltas antes de retirarlo. Esto con el objetivo de cuando nosotros realicemos la tracción, el semen no se derrame y quede contenido en el interior de la bolsa. Entonces ya con esta rotación que nosotros hicimos del anillo externo y que vamos a impedir que se derrame el semen de manera externa, nosotros podemos realizar esta maniobra para que quede el semen contenido y es el momento en que nosotros podemos envolverlo en un pedazo de papel o de manera directa depositarlo en el bote de basura, recordando que este preservativo tampoco debe de ser depositado en el excusado. Es importante mencionar que estos tipos de preservativos no pueden utilizarse de manera conjunta, es decir, al mismo tiempo. Cada preservativo debe utilizarse de manera solitaria, solamente uno a la vez, y tampoco puede utilizarse ninguno de los 2 del mismo tipo al mismo tiempo. Así como también cabe mencionar que cada preservativo solamente sirve para una relación sexual y que no puede ser reutilizado. Ahí está el condón femenino. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se puede conseguir? Porque no se consigue en todas las farmacias. ¿O dónde pueden acercarse? Fíjate que comentábamos ahorita con Josefina que
Tristemente el condón femenino es caro, porque solamente hay una empresa en el mundo que lo hace. ¿Cuánto cuesta? No lo sé. Está entre 50 pesos en las condonerías y 80 pesos en farmacias pues grandes, podríamos decirlas así. Es lo triste que el condón masculino, pues si tú sabes o todo el mundo sabe, se regalan inclusive en los centros de salud, que esa es otra cosa muy importante que nuestros amigos deben de saber, que si tú no necesitas ser derechohabiente a una institución de salud, ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni a Secretaría de Salud, y puedes acudir a que te regalen tus condones. Pero el condón femenino no, eso es lo triste. Y aparte en una condonería necesitas tener 18 años para poder entrar y comprar algo. No, al contrario, Pepe, las condonerías, cualquier adolescente de cualquier edad puede asistir a las condonerías y comprar lo que necesite, ya sea un espermicida, ya sea un condón o todas las gamas de productos que venden ahí. Es sex shop en donde no pueden entrar. Sí. Ahí es donde no pueden entrar. Es así. Ahora yo te preguntaría, Samuel, ¿dónde hay condonerías? Los chicos no saben dónde hay condonerías, saben dónde conseguir los condones masculinos. Esa es también una falta de información impresionante. Pero como dices, pueden entrar cualquiera, se los dan, los pueden adquirir, pero esa información no se da, ¿no? Pero también en las tiendas de conveniencia hay condones. Y aquí el problema es el sesgo. En una ocasión iba a dar un taller y olvidé mis condones para el taller y voy a una de estas tiendas de conveniencia y le digo, oiga, me da un paquete de condones, me abren 4 cajones y me dice, véalos. Y entonces yo tengo que estar de puntitas viendo los diferentes tipos de condones. Le digo, oiga, y si yo fuera adolescente, me dice, pues ahí está, y es obviamente una chica adolescente la que me atiende. Le dije, bueno, pues como yo era para un taller, dame el más barato, ¿no? Como los adolescentes, dame el más barato. Exacto. Entonces me dan el más barato. Cuando volteo, detrás de mí casualmente hay 3 varones con sus refrescos haciendo fila, ven que compro mi paquete de condones, se me quedan viendo y tuve que decir, es porque voy a dar un taller, ¿eh? Entonces, todavía hay un sesgo, ¿no? Me tuve que justificar. Yo me puedo imaginar, si yo soy adolescente de 16 y hay detrás de mí 3 varones que me están viendo comprar mis condones, bueno, pues los dejo, ¿no? Ese es el punto del juicio social. Juicio social que los adolescentes van a un centro de salud, me ha tocado, y que la enfermera o la trabajadora social le dice, ¿cuántos quieres? Pues dame 10. ¡Ay, divina juventud! Entonces, los chicos, bueno, pues también están como pues es una cuestión delicada, el respeto que se tiene que tener. ¿Cómo combatir esto? Es simplemente el que no se debe pedir, y de hecho así está legislado, ni el nombre, ni la dirección, ni si es el centro de salud de la familia, decir, ay, el otro día vino su hijo a pedir unos condones. Pero no se pide, Guillermina. La verdad es que hay que decirlo abiertamente para que también la gente no se quede con esa sensación. Adolescente, porque no necesitaría acompañados de ningún adulto, mucho menos de sus papás. Díganme qué adolescente le va a decir a su papá, oye papá, acompáñame al centro de salud porque ya tengo relaciones sexuales, ¿no? O sea, el chiste es, como dices, primero que nada que haya comunicación y se pueda hablar de esto y puedan irlos a comprar. Vamos a regresar a hablar de la clamidia porque les quedaron dudas. Ahorita venimos. Lo primero que nosotros debemos de realizar cuando vamos a utilizar el preservativo es cuando nosotros tenemos el empaque, nosotros tenemos que ver que existe una fecha de caducidad en el empaque. Entonces esa fecha de caducidad debe de ser por lo menos de 3 años o más para que nosotros sepamos que ese preservativo puede ser utilizado. Segundo, nosotros lo que tenemos que verificar es que ese empaque se encuentre todavía herméticamente cerrado. Esto nosotros lo podemos verificar en el momento en que nosotros comprimimos el empaque y logramos determinar lo que es una burbuja de aire. Posteriormente, como podemos ver, todos los empaques del preservativo van a contar con un área dentada y un borde liso. El área dentada nos implica el área donde nosotros podemos abrir el empaque. Este empaque debe de ser abierto con la yema de los dedos. Debemos de procurar no hacerlo con las uñas y tampoco realizarlo con la boca. Vamos a deslizar y rechazar un poco lo que es el preservativo hacia un lado y posteriormente vamos a realizar la apertura del empaque desde el área dentada. Una vez que nosotros abrimos el empaque, sacamos el preservativo y como podemos ver, hay una zona que lo podríamos colocar mal y nosotros lo que les decimos a nuestra población adolescente es que realicen esta maniobra. Nosotros podemos ver cómo se forma como un sombrero de charro a manera diferente que si nosotros lo colocamos de la manera errónea, sería como el chupón de una mamila. Nosotros tenemos que asegurarnos que esta
preservativo se encuentra de la zona donde se forma este como tipo sombrerito de charro, y en el siguiente momento se debe de colocar el preservativo cuando el pene se encuentra ya erecto. Nosotros realizamos una compresión en lo que es la punta de este preservativo para que no se forme una burbuja de aire, y posteriormente deslizamos o desenrollamos sobre el pene erecto totalmente el preservativo. Y este es el momento en el que puede ya ser introducido el pene en el interior de la vagina. Durante la relación sexual tenemos que estar verificando que no exista ningún accidente con el preservativo, esto es, que no sufra de alguna ruptura o que no se vaya a desenrollar y quedar en el interior de la vagina. Una vez que sucede la eyaculación, debe de retirarse el pene de la vagina sosteniendo lo que es la base del pene donde se encuentra el preservativo, todavía cuando el pene se encuentra erecto. Una vez que ya se retira de la vagina, nosotros podemos ayudarnos ya sea con lo que es un pedazo de papel de baño o solamente con la mano, realizando una tracción, ir desenrollando el preservativo o condón hacia la punta del pene, y una vez que nosotros lo hemos retirado por completo, la maniobra que se debe de realizar es, procurando no derramar el semen que se encuentra en el interior, realizar un nudo para que no salga el semen y depositarlo en el bote de la basura. Nunca depositarlo en el excusado. Bien, estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de infecciones de transmisión sexual y, bueno, ahí tienen todo lo referente a los condones, que son un método de barrera que son altamente efectivos, si bien no 100% de hablarnos, recomendamos que se utilicen, por favor, que aprendan a utilizarlos de manera adecuada. Y antes de seguir adelante, hablamos en una cápsula anterior sobre la clamidia, pero no le hemos dado la importancia. Quisiera que nos explicaran un poquito, doctor, qué es y cuál es la importancia de este germen. Bueno, la clamidia es una bacteria muy especial que se aloja primordialmente a nivel intracelular. Le gusta mucho todo el epitelio sexual, entonces la bacteria se ingresa a este epitelio y produce una reacción inflamatoria. Una de las causas importantes de clamidia primordialmente es la enfermedad pélvica inflamatoria y causa de infertilidad en el varón y en la mujer. Entonces, cuando hay infertilidad se tiene que buscar adrede esta bacteria. Desafortunadamente no todos los laboratorios cuentan con equipo especializado para detectar esta bacteria porque es muy quisquillosa en su crecimiento. Sin embargo, hospitales especializados sí pueden contar con esto y si requiere un tratamiento, se puede erradicar afortunadamente. Se puede tratar adecuadamente. Se puede tratar. Mi pregunta es, si estamos hablando que mucha gente se le investiga clamidia cuando están tratando de embarazarse, ¿quién sabe desde cuándo la adquirió? Claro, claro, y el problema es lo que decía el doctor, la mitad de los casos para enfermedad pélvica inflamatoria, que ya, decir enfermedad pélvica inflamatoria es una inflamación de los genitales internos, de lo que son las trompas de falopio, la parte uterina también, que también puede tener consecuencias deleterias para la infertilidad. Ya la mujer que tiene enfermedad pélvica inflamatoria, eso ya no se puede echar para atrás, ya no se puede tratar. Lo que sí se puede tratar es la enfermedad por clamidia. Y los jóvenes desconocen las características clínicas porque desafortunadamente no hay un flujo que digamos huele a pescado y esa es clamidia. No hay una paciente que pueda decir tengo un flujo y ese flujo puede ser por clamidia. Tiene un cuadro clínico muy amplio. Entonces, aquel joven que ha tenido actividad sexual y aquella joven que la ha tenido y a mayor número de parejas sexuales, mayor es el índice de adquisición de clamidia, que también existe la clamidia orofaringea y rectal, pero la principal es en el área genital. Entonces, una vez que han tenido actividad sexual, lo ideal sería que vayan con el médico para que el médico, en base a hallazgos clínicos y a revisión clínica, pueda decidir si hay que hay que hacer un examen para buscar ese germen y tratarlo, porque si no se trata, con el tiempo puede terminar en una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero justamente, perdón, tenemos una llamada. Donovan nos dice, mi prima tuvo relaciones sexuales sin protección, ahora tiene un flujo amarillo, le da mucha comezón y huele feo, está embarazada y su bebé no fue planeado ni deseado. ¿Qué puede hacer? ¿Con qué especialista puede ir? Tiene 25 años de edad. Y había quedado también pendiente qué infecciones de transmisión sexual no dan síntomas, ¿no? Porque nos pregunta también Dante Holguín nos dice, ¿cómo le hacen en las películas pornográficas que hacen de todo sin ninguna protección o están demasiado cuidados
o son muy arriesgados, nos pregunta. Pero claro, seguramente Dante debe ser un adolescente que se pregunta esto, ¿no? Porque Claro. está al alcance de todos y esa es como la impresión que te dieran. Además agrega, ¿y cómo saber si una persona tiene una enfermedad de relación sexual? ¿Hay alguna mancha, algún punto de algún color, algún lunar raro? Por eso la junto con la otra llamada que decía, y cuando no presenta ningún síntoma... Que es como esto, la clamidia, cómo sospecharla. Un adolescente que nos esté viendo ahorita que diga, híjole, caray, ¿cómo sé si tengo o no? Aquí fíjate, Pepe, perdón, es muy importante decir dos cosas, y bien lo mencionó el doctor. No todos los laboratorios tienen la tecnología para detectar clamidia, y además es un estudio caro. Entonces, la buena noticia es que sí es tratable, y la mayoría de los casos se puede tratar al 100%, y la importancia es acudir a tiempo para que precisamente no tengan problemas serios como enfermedad pélvica inflamatoria o problemas de esterilidad. Y contestando nada más a Oscar, decirle rápidamente, sobre todo esta persona que decía, las que no tienen síntomas, pues clamidia precisamente es una de ellas. Y la mayoría, por eso se llaman infecciones de transmisión sexual, no enfermedades de transmisión sexual, porque muchas personas tienen una enfermedad, tienen una infección de transmisión sexual y no están enfermas, porque no te dan mucha sintomatología. Ya cuando realmente te dan sintomatología o ese flujo que molesta, como decía, amarillo, con comezón, debe de ir con un ginecólogo y se le puede dar tratamiento, y por lo que está refiriendo muy probablemente sea tricomona. Entonces, es otro tipo de infección. Y todas estas películas de 3X o de sexo servidoras o pornográficas, déjame decirte que la mayoría de estos actores o artistas o gente que trabaja ahí sí tienen VIH-Sida, y muchos han fallecido por ser precisamente relaciones sexuales no protegidas. Eso obviamente no lo saben, pero es triste ver que por estar dedicándose a eso y no protegerse, sí pueden fallecer. Una pregunta además para cerrar con clamidia, ¿y si es hombre? Igual. Es no lo hay mismo. datos. Que no tiene datos. No hay Puede síntomas. ser que no haya síntomas. Entonces aquí, Pepe, lo importante es, ya tengo actividad sexual, no me he protegido o me he protegido, tengo que ir con el médico. De irme a checar, ok, perfecto. Definitivamente. ¿Y si es hombre, con quién va? ¿Un joven? Con el urólogo, o puede ir con un pediatra, con un pediatra, y si es infectólogo, médico de adolescentes. Es que no hay tantos tampoco médicos de adolescentes. No, o sea, el pediatra, es lo que platicábamos hace un momento, es que los adolescentes son una población un poco olvidada porque los papás ya no los llevan con el médico, ellos no acuden con el médico, entonces es muy difícil esa parte cultural de que el propio adolescente por sí mismo vaya a pedir consejo a un médico. El médico idealmente que debe ver a esta población pues es el pediatra o el médico de primer contacto. Ok. Bueno, pues cerramos eso de clamidia, que queda claro lo que es y hay que tenerla en mente, pero volvemos a lo mismo, lo ideal es la protección, la prevención. Y tenemos una cápsula de otra enfermedad que poco consideramos, pero es una enfermedad de transmisión sexual que puede tener consecuencias, como mencionó la doctora hace rato, de por vida. Vamos a verla. Tenemos muchos tipos de hepatitis. El día de hoy vamos a hablar de la hepatitis tipo B, que se transmite de manera oral, de manera fecal y obviamente también por contacto sexual. Se debe a un tipo de virus específicamente, y este virus, pues su periodo de latencia de cuando nosotros entramos en contacto con este virus a cuando se presenta en infección pueden pasar meses. Estamos hablando de periodos de incubación que pueden ir desde los 90 días hasta los 180 días. Y estos síntomas de infección que están caracterizados pues por malestar general, por ictericia, que es lo clásico que nosotros conocemos, que es la coloración amarillenta en la piel, pues obviamente ahí es cuando se empiezan a hacer los estudios, ¿no? Entonces se hace ahí la serología para hepatitis, se buscan prácticamente todos los serotipos, los principales A, B, C y D, y de acuerdo a ello, pues ya se determina si es tipo B. Sí, la cura puede ser espontánea, del mismo sistema inmunológico se encarga de curarlo. Si da una forma más grave, pues entonces administrar algún tipo de antirretroviral. Pero sí existe la cura, hay un esquema de vacunación donde principalmente la prevención está dada de niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y población en riesgo, como podría ser desde médicos, enfermeras, trabajadoras sexuales, por ejemplo, pueden acudir a esta vacunación, y el esquema de vacunación prácticamente son 3 aplicaciones en el transcurso de 6 meses y posteriormente refuerzos aproximadamente cada 5 años.
Pues ahí lo tienen, la hepatitis B. Hace un par de semanas aquí en Diálogos en Confianza hablamos de las enfermedades del hígado y la hepatitis B es una enfermedad que se hace crónica en un porcentaje de pacientes que la adquieren y esta cronicidad te puede llevar a cirrosis y a cáncer de hígado. Pero ahí lo tienen, también ya se habló de prevención con vacuna. Entonces, si es alguien de población en riesgo de adquirir este tipo de enfermedades, hay que tratarla, hay que prevenirla desde antes aplicando la vacuna. No sé, doctores, si quieren agregar algo sobre la hepatitis. Bueno, efectivamente, actualmente contamos con vacunas que previenen hepatitis B y en nuestro esquema de vacunación es obligatoria la administración al recién nacido para tener todo el esquema completo de ¿La vacunación. B también es obligatoria? La hepatitis B es obligatoria. Okay. Y también en adultos. Es importante decirlo que el esquema de vacunación en adultos generalmente no es completa. Generalmente nadie nos dice que tenemos que seguirnos aplicando la vacuna. A los 10 años más o menos tiene que haber una revacunación y se tiene que aplicar. Y ya viene la vacuna con hepatitis A y hepatitis B. Es una vacuna muy sencilla, no duele y la verdad es que es muy importante aplicársela inclusive en adultos. Ok, perfecto. Y estamos aquí en el público. Tenemos la suerte que hoy contamos con mucha gente que está a favor de la educación sexual y doy la bienvenida a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, yo soy educadora sexual y bueno, actualmente estoy colaborando con el laboratorio MedSolutions, quienes están haciendo el condón femenino de aquí en México. Y bueno, rápidamente quiero mostrarles el condón femenino, que es este. Para todas los adolescentes que nos están viendo, chicas, chicos, recuerden que el condón femenino siempre tiene que estar de color transparente. Si ven un condón que está amarillento, de preferencia no lo usen, porque esto quiere decir que ya está en pues muy malas condiciones y como siempre, tanto condón masculino y femenino hay que checar la fecha de caducidad, etcétera, ¿sale? Y bueno, la ventaja de este condón femenino es que las chicas lo pueden usar de 5 a 8 horas antes de tener relaciones sexuales, por lo que es una súper ventaja. Ya no hay pretextos de que es que no traigo condones, etcétera, ¿sale? Y bueno, también otra de las ventajas del condón femenino, por ejemplo, a diferencia del masculino, es que protege también del virus del papiloma humano, que, por ejemplo, cuando colocamos, no sé si... ¿Dónde lo podemos conseguir? Porque esto ya nos explicaron cómo se pone. ¿Dónde lo pueden conseguir? Ok, lo pueden conseguir en condonerías y, bueno, también en farmacias, etcétera. También con organizaciones de la sociedad civil, que también, bueno, ellas a veces lo regalan o a veces, para apoyarse también lo venden. También con ellas pueden conseguirlo, ¿sale? Ok, gracias, Andrea. Y, bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Ok, ya vimos una cápsula, pero muchas gracias además por traerlo y enseñarlo físicamente, que mucha gente no lo conoce. Sí. Perfecto. Y vamos a hablar con Ale ahora. Ale, tú vienes de una condonería, platícanos. Sí, nosotros nos llamamos Contacto Condonería, estamos en el centro de Coyoacán y somos una empresa que tenemos ya más de 10 años en el mercado. Como decían hace rato, ¿dónde están las condonerías? Nadie las encuentra. La diferencia principal entre una condonería y una sex shop es que las condonerías nos dedicamos a la educación de la sexualidad. No solamente vendemos por vender, nuestro objetivo real no es ese, nuestro objetivo es crear una cultura de la sexualidad, como nuestro eslogan lo dice, una nueva cultura sexual que acerque no solamente a los adultos, a las parejas grandes, sino también a los adolescentes. Luego entonces a las condonerías sí pueden entrar, de repente hasta nos dicen, oye, ¿podemos pasar? Porque nos valemos del recurso de mercadológico para acercar a los jóvenes que llegan por la curiosidad, por ver qué venden, qué hay, qué tanto existe. Nosotros nos acercamos a ellos de una manera sana, como muy tranquila, muy abierta, pero también sin juzgarlos, sin demeritar. Eso es muy importante. Nosotros tratamos de enaltecer el esfuerzo que hace un joven por acercarse a comprar, por ejemplo, unos condones. Una pregunta. Las personas que tienen trabajando en las condonerías, ¿les enseñan cómo? Porque ya vimos la importancia de cómo ponerse los condones. Sí, exacto, cómo colocar. Ellas están capacitadas para atender a los jóvenes y decirles, mira, esto se coloca así, esto no se usa así. No solamente en el caso de los condones masculinos, sino también en los femeninos. Y también dar información sobre otros métodos de anticonceptivos, pero siempre haciendo referencia a que el placer lo disfruten de una manera protegida. Siempre les decimos,
decimos, no que, o sea, no es muy erótico, a veces llegan como más por esa curiosidad erótica, ¿no? No es muy erótico después de estarte rascando, ¿no? No es muy erótico después de estar viendo manchas o teniendo flujo, etcétera, ¿no? Entonces, eso les cala más a los jóvenes, ¿no? El decirles, no, pues ya no te vas a embarazar, pues todos dicen, bueno, pues ya no. Pero ya cuando les hablas de infecciones, como que dices, híjole, sí. Mil gracias. Sí, les interesa mucho más. Tenemos una llamada por ahí, Oscar, ¿qué nos dicen? Dice Rebeca Mora, yo soy alérgica al látex, ¿qué opciones de condones tengo y dónde los puedo comprar? Este es otro punto importante, pero si quieren la respuesta después de esta pausa, no se vayan. Tenemos más comentarios y más preguntas, pero estos los leeremos a partir del siguiente bloque, así que no se vayan y continúen comunicándose con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza y bueno, mañana tendremos un tema muy importante y hablando precisamente de la importancia de la compañía, la confianza en la familia, hablaremos acerca del reto de educar adolescentes. Se va a poner buenísimo porque seguramente si tú eres mamá, si eres papá, tendrás muchas dudas y querrás saber cómo acercarte más o mejor a tu adolescente en casa, a tu adolescente hombre o mujer. Y desde luego, pues siempre se piensa que la adolescencia es una etapa donde todo se vive a tope, quieres ir a todas las fiestas, quieres tener 1000 amigos, leer todos los libros que se pueda, escuchar la música a todo volumen, hay muchos cambios, pero en realidad la adolescencia será tormentosa o es un paso donde también te puedes acercar mucho más a tus hijos y lograr una confianza precisamente. Bueno, de eso y más hablaremos aquí mañana en punto de las 9:30 de la mañana y si quieres venir aquí al estudio para compartir junto con las y los especialistas el tema, entonces márcanos al 53 41 44 35 y con mucho gusto te reservamos un lugar. Resumen de la primera parte. La gran mayoría inicia entre los 15 y los 16 años. Si vamos a hablar de prevención, vamos a hablarles antes de los 15 y 16 años. Cada año se diagnostican 20 millones de casos de infecciones de transmisión sexual, de los cuales el 50% están ubicados en población adolescente. ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Una infección por un germen que se llama clamidia, gonorrea, que también es muy común, y infecciones por virus de papiloma humano, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. De cada pareja de adolescentes que inicia su vida sexual activa, solo uno utiliza condón. O sea, cada 2 parejas, una utiliza condón. Solo el 50%. En la primera relación sexual, que lo usan por prevención del embarazo. A los adolescentes les da más miedo embarazarse que infectarse. Hay una gran ignorancia respecto a que ya me reconocí la enfermedad y ahora, ¿con quién voy? Tenemos un serio problema de salud pública con embarazos no planificados en las y los adolescentes. Hay infecciones de transmisión sexual que son no curables, que son virus de papiloma humano, herpes genital, estaríamos hablando de hepatitis y VIH-Sida. La gran mayoría de los adolescentes que no reconocen tener actividad sexual están teniendo actividad sexual no coital. Los adolescentes practican el 50% sexo oral, practican sexo anal en el 11% de los casos. El 15% de los adolescentes que tienen actividad sexual por estas vías utilizan condón. De que este tipo de actividades no coitales son una puerta de entrada impresionante para este tipo de infecciones de transmisión sexual. Bueno, pues comenzamos la segunda parte del programa que va a estar igual o más buena todavía. Les comparto comentarios en las redes sociales. Nos dice Hombre Razonable, sería muy bueno aprovechar el espacio para orientar a adolescentes con alguna otra orientación sexual. Y precisamente tenemos una pregunta o un comentario en Facebook de Manuel Tobar, no, perdón, no es Manuel Tobar. Por acá la tengo. Uy, justo en este momento no la encuentro. Bueno, ahora digo el nombre, pero lo que nos dice es que él cree que está de moda en este momento que las chavas sean lesbianas. Ahora nos comparten este tema de si se pone de moda la orientación sexual o es una decisión tomada y creada después de varios años en las jóvenes y los jóvenes. Pero además nos dice, ¿qué riesgo puede haber también en las infecciones de transmisión sexual en casos de las parejas del mismo sexo? Quiero responderte lo de la alergia al látex. Hay condones de poliuretano y los pueden conseguir en las farmacias. Entonces,
aquel chico que sea alérgico o ella sea alérgica, hay que buscar un condón de poliuretano, ¿de acuerdo? Ya lo puede encontrar. También nada más comentar que no solamente las condonerías, sino también en MEXFAM, en la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, también existen y la verdad es que son muy accesibles. Entonces, y obviamente para todas aquellas personas que son alérgicas al látex, existen estas otras alternativas. Pero yo creo que sí valdría la pena que les hiciera el diagnóstico un especialista, un dermatólogo, porque la alergia al látex pues, puede ser con los solos guantes que utilizan, porque de acuerdo a las estadísticas es muy baja la población que es alérgica al látex. Y yo por lo menos he encontrado con los chicos que pretextan la alergia al látex para no utilizar el condón. Entonces, sí hay que tener un diagnóstico por un especialista de alergia al látex, porque no nada más es el condón, pueden ser cualquier tipo, inclusive de texturas. Ahora hay muchos materiales en la ropa y bueno, sí es una alergia delicada para quien verdaderamente la padece. Claro. Y en el caso de las relaciones con personas del mismo sexo. Pues es lo que te comentaba, realmente el sexo anal y el sexo oral son vías de entrada de este tipo de infecciones, el riesgo es el mismo y obviamente aunque él o la adolescente practiquen el sexo con su mismo sexo, con personas del mismo sexo, tienen que ir también con un médico para que les haga un diagnóstico y una evaluación. Pero también es importante comentar, yo creo que la pregunta también va dirigida a que si se tienen relaciones con personas del mismo sexo, de igual manera corren un riesgo enorme de tener una infección de transmisión sexual, todas las que hemos mencionado, inclusive juguetes sexuales, eso es muy importante. A veces se prestan o están con los mismos juguetes sexuales de una pareja y otra, y ese también es una vía muy importante de transmisión de VIH-Sida, de hepatitis, de clamidia, de virus de papiloma humano. Entonces, y bueno, contestar, no es que esté de moda ahora el lesbianismo o cualquier otro tipo de relación sexual que es muy respetada, simplemente que ahora se tiene la apertura para poderlo hablar y para poderlo exteriorizar y para poderlo decir, pero sigue existiendo los mismos riesgos y se tiene que cuidar y proteger exactamente igual que con personas de diferente sexo que son heterosexuales. La diferencia es que cuando no se habla y cuando no se tiene la confianza, los riesgos son mayores porque precisamente hay mayor desinformación. Y sabes que hay una cosa muy importante también, las mujeres que tienen sexo con mujeres y que han tenido sexo con varones previamente tienen mayor riesgo de adquirir VPH. Entonces ese antecedente es muy importante, ellas lo deben de saber y ir con su médico. Pero también hay en los últimos 3 años si está de moda la bisexualidad, que ese es un poco lo que asumo yo que se refiere. Bueno, hay una nueva forma de seducción con las chicas en el que, por ejemplo, hicimos alguna pequeña investigación en el que cómo yo seduzco en un antro a un varón que me encantó, pues me beso con mi amiga. Pero eso no significa bisexualidad, ni significa lesbianismo. Entonces, hoy los jóvenes tienen prácticas que ponen de moda. La homosexualidad es algo totalmente diferente. No es lo mismo la moda que tener una orientación homosexual. Y eso sí hay que dejarlo como muy claro. Muy claro. Y sobre todo que los métodos de protección e información aplican para todo el mundo. Independientemente de la orientación sexual, todo el mundo tiene que tener cuidado y llevar a cabo tu relación sexual con responsabilidad. Hablando del virus del papiloma humano que hay tanta controversia, tenemos un sondeo, le preguntamos a la gente qué tanto saben de esto. Vamos a ver. Es una vacuna que se pone a niñas menores de 12 años que no hayan tenido relaciones sexuales para que se les prevenga cualquier tipo de infecciones venéreas, o del papiloma más que nada. Pues que se deben de aplicar a las mujeres para que estén más que nada prevenidas, ¿no?, contra la enfermedad. Bueno, yo tengo una nena que tiene ahorita 9 años y sé que está dentro del programa ya de vacunación. Bueno, es una vacuna que nos ayuda a prevenir una enfermedad muy grave y muy delicada que nos lleva hasta la muerte, ¿verdad? A la mayoría de las mujeres si no sabemos cuidarnos y proteger nuestra vida. Bueno, ahorita no, pero muy pequeñito, pues el plan ya es empezar a buscar la vacuna y prepararla para prevenir. No sé de la vacuna. Pues no sé mucho, pero sí sé que es bueno para prevenirlo. Pues en sí que es una vacuna para la mujer. A ninguno de mis hijos se les ha puesto.
Bueno, que ahorita es como un medio de prevención para las nuevas generaciones. No, mis hijos todavía no llegan a la edad para vacunarse, pero en cuanto tengan la edad, claro que lo harán. La vacuna se pone a las niñas, sino a los niños. Sé muy poco de eso. Últimamente ha habido mucha información sobre esto, es muy importante para el cuidado de las mujeres, sobre todo protección. Pues que es una buena vacuna para los adolescentes, a las niñas sí, al niño no. Un poco. He escuchado un poco información del seguro de que hay vacuna. Bueno, es una vacuna que previene la enfermedad viral y bueno, se tiene que administrar en la etapa de la pubertad en las niñas y en los niños también. Tengo una niña nada más. Sí, ella ya desde los 11 años se la administraron. Doctor Galán, Bueno, ¿qué es sí. este virus? Bueno, este virus en particular, hay más de 100 tipos de virus, del virus de papiloma humano, y primordialmente tienen impacto 4 de ellos. Estos 4 virus van a condicionar verrugas genitales y cáncer. Puede ser en la mujer el cáncer cervicuterino y en el hombre cáncer anal o cáncer de pene. Entonces, en menor o mayor grado cada uno de ellos. Entonces, efectivamente es una infección que se transmite por vía sexual. Existe un método de prevención, como ya lo habían visto ahí, que es la vacuna, que precisamente va a proteger contra esos 4 tipos de virus y va a prevenir que en un futuro se desarrolle cáncer cervicuterino en la mujer, y cáncer de pene, por ejemplo, en varones, o cáncer de ano en hombres que tienen sexo con hombres. Y también va a prevenir esta vacuna el desarrollo de verrugas a nivel genital. Es decir, es un virus que tiene que es una familia muy amplia de virus, pero 4 de ellos son los más malos, por así decir, Así es. que te pueden dar cáncer cervicuterino, que es un cáncer terriblemente común y prevenible, como vamos a hablar ahorita, si se atiende adecuadamente. Te puede dar cáncer de pene, te puede dar cáncer en el ano y además las verrugas genitales, de las que ya se habló hace un momento, que normalmente aparece una y se da un susto bárbaro, ¿de acuerdo? Y de cada 3 adolescentes que ya han iniciado su vida sexual activa, 2 están infectadas. Es decir, 2/3 partes traen el virus del papiloma. O sea, es una infección que hoy estamos viendo en los consultorios de una manera impresionante. Pero aquí hay que aclarar que son de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Sí? De bajo riesgo, el más frecuente es el 6 y el 11, y que lo más que te puede pasar es que te dé verrugas y no tiene relación con cáncer. Los de alto riesgo son 4, 16, 18, 45, 31 y se agrega el 33. Estos sí tienen relación con cáncer hasta por arriba del 70%, sobre todo el 16 y el 18. Pero también una mujer que tiene relaciones anales también puede tener cáncer anal y también puede tener cáncer oral. Entonces, afortunadamente estas vacunas, que son 2 en el mundo y en nuestro país, previenen contra la adquisición del virus de papiloma humano. Déjame decirte que de 10 personas que estamos aquí, 9, o sea, el 90% hemos tenido contacto con el virus de papiloma humano. Y conste que dije hemos. Nosotros no sabemos. Dentro de la pregunta de las infecciones de transmisión sexual que no te da síntomas, está el virus de papiloma humano. No te da ningún síntoma, ni arde, ni quema, ni da flujo, absolutamente nada. Antes de meternos con prevención. Perdón, espérame, dame un segundito. Es importante, como dicen, la infección tiene una prevalencia muy alta en adolescentes y gente joven, pero un gran número de ellas va a tener una regresión esta infección, ¿ok? El 90% de aquellos que se infectaron a los 2 años, ya su organismo tiene tantas defensas que lo controló. Sin embargo, es importante, no hay que quedarse con la idea, se me va a quitar. Se me va a quitar. No, tiene que ir con el médico para que lo asesore y lo revise. Pero no quiere decir que si un adolescente de 16, 17 años tiene una infección por virus de papiloma humano hay que tratarlo. No, hay que controlarlo, hay que revisarlo y hay que seguirlo en el tiempo, al menos por 2 años, para saber si su organismo controla la infección o requiere un tratamiento. Se llama lo eliminó, ¿sí? O lo clarificó, que es en términos médicos. De ese 90%, el 80% afortunadamente lo elimina su sistema inmunológico, y más hablando de adolescentes. El problema es ese 20-25%, esas 2 mujeres de esas 7 que quedaron con el virus, que no lo eliminan, que no lo clarifican. Y entonces puede ser una mujer que tenga mayor factor de riesgo para cáncer. Sobre todo por eso nos enfocamos más en la mujer. El riesgo de cáncer de pene
es por abajo del 0,1%. El virus ataca igual al hombre y a la mujer, no tiene ninguna predilección al trato genital masculino o femenino, pero nos preocupa más la mujer por la asociación que tienen los de alto riesgo, 16 y 18, con cáncer cervicuterino. Pero nada más déjame decir esto, Pepe, y esto porque mucha gente ha abusado de este concepto y las han aterrorizado de que les va a dar cáncer. O sea, el hecho que tengas el virus 16 o 18 no quiere decir que obligadamente te va a dar cáncer, no. Si es una mujer sana, que te cuidas, que comes bien, que haces ejercicio, que no tomas, que no fumas, digo, tomar 2 o 3 copas no hay problema, pero hay gente que toma 3 o 4 veces a la semana. Sobre todo el tabaco tiene una relación estrecha, o que consumas drogas o sustancias tóxicas. Entonces, si llevas una vida sana, lo más seguro es que en 2 años, como bien decía José, lo va a eliminar su sistema inmunológico. Porque, ojo, no hay tratamiento para el virus. Curas las lesiones que te produce el virus, más no curas el virus. Oye, Juan Pérez nos dice, ¿las personas que lleguen a tener el virus del papiloma humano en la zona oral pueden transmitirlo a otros por medio de los besos? ¿Cómo se puede controlar en la zona oral para no infectar a los demás? Y dice, además, necesitamos que se promueva la vacuna contra el virus del papiloma humano en los varones para poder erradicar esta enfermedad como en los Estados Unidos. Yo creo que es importantísimo, pero vamos a llevarlo por partes. Antes de que hablemos de la vacuna y prevención, la gente que ya está infectada, como por ejemplo la duda que surge, ¿qué pueden hacer o cómo se pueden proteger? Y hablamos de métodos de barrera como el condón y aparte, sí, el cáncer pues es lo peor que puede pasar, pero nadie quiere tener verrugas genitales que muchas veces crecen de una manera tal en hombres y en mujeres que pueden llegar a dar complicaciones muy serias. ¿Qué se hace con la gente que ya está infectada? Se trata, se maneja, se puede hacer tratamientos excisionales, se cortan, se pueden quemar con láser o se pueden tratar con soluciones tópicas, dependiendo en dónde esté la lesión y qué tan grande sea. Es decir, si encuentran una lesión, acudan mujeres con el ginecólogo. ¿Y el hombre con quién? Porque los jóvenes van a encontrar verrugas. Con el urólogo o dermatólogo. O el oncólogo que se dedique a, sobre todo el varón, que se dedique quiero hacerlo lo más fácil posible. Un joven que nos esté viendo ahorita y diga, híjole, caray, me salió algo, ¿con quién voy? Pues hasta con su médico general. Con su médico de primer contacto, el médico general o médico familiar. Y él te va a referir, si es necesario, si es hombre, lo ideal es que sea tratado por el urólogo, aunque no todos los urólogos lo manejan bien, ojo, pero sí los dermatólogos o dermatólogas. Y si es mujer, bueno, sin pensarlo, tienen que ir con el ginecólogo o ginecóloga, porque esa es la manera en que lo puedes diagnosticar bien. Y si tiene una lesión orofaringia, con el dentista. Ok, con el dentista. Tenemos que irnos a un corte. Ahorita regresamos a hablar de la prevención del virus del papiloma humano. No se vayan. Nos da mucho gusto que haya tantas preguntas, tantas dudas que vamos a tratar de contestar. Vámonos ahora sobre la prevención del virus del papiloma humano. Hay mucha controversia en cuanto a las vacunas. Y hablamos de la gente que ya lo tiene, nada más estarse checando con su ginecólogo, con el urólogo si les aparece cualquier cosa. Pero ahora vamos a hablar de la prevención. Existen 2 vacunas, nos dijeron. ¿A quién se le ponen? Mira, la vacuna debe ser universal. La vacuna se debe de poner a hombres y mujeres por igual. ¿A qué edad? Desde los 9 años en adelante, por 2 razones importantes, porque inician su vida sexual a temprana edad, entonces antes de que tengan contacto con el virus, y también porque su sistema inmunológico responde mucho mejor a la vacuna. Entonces lo ideal es aplicarlo de los 9 años en adelante. El sistema de salud lo aplica entre 9 y 11 años. A todo mundo que va solamente a mujeres, solamente a mujeres. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Desafortunadamente la vacuna no es barata. Y entonces no hay presupuesto que alcance en este momento, esperemos que muy pronto exista, un presupuesto que pueda poner la vacuna a todas las edades. Que es lo ideal. Que es lo ideal. Ahora, a todas las edades. A todas las edades. Déjame decirte Pepe. El hecho de que se esté aplicando entre 9 y 11 años no quiere decir que las mujeres que ya iniciaron su vida sexual, porque muchas mujeres te preguntan, yo tengo 23, ya inicié mi vida sexual, entonces ya no me sirve la vacuna. Por supuesto que sí. Se debe de aplicarse la vacuna entre 9 y 45 años de edad. ¿Hombres también? Hombres también. Los hombres, para evitar tener una verruga que pues se le llama condiloma, y 2, para evitar, bueno, si es homosexual, cáncer anal o oral, y 3, para que es una manera indirecta de prevenir el cáncer cervicuterino. Claro, para que no mi hijo no transmita a otras mujeres el virus papiloma, o yo no lo transmita a otras personas el virus de papiloma humano. Y la protección es arriba del 90%. Las 2 vacunas, hay una que protege contra
el cáncer cervicouterino y los condilomas, y la otra marca solamente protege contra el cáncer cervicouterino. Bueno, y también es no importante... el cáncer, sino los... Bueno, perdóname, porque si no, contra si el virus, decimos que cáncer, hay una no hay protección. vacuna que protege contra el cáncer. Bueno, contra sobre los virus 16 y 18. Y otra cosa importante, Pepe, lo último, si yo ya me vacuné, voy a tener una protección muy alta, de todos modos tengo que seguir yendo con el médico. Una pregunta. Pero dos segundos. No es curativa, No. porque eso es lo que llegan y preguntan. Preventivo. Entonces, ya estoy infectada, ¿me lo va a quitar? No. Pero sí le va a proteger de esos 4 serotipos de los que hemos estado hablando. Aunque ya esté infectada, se la puede poner y le va a proteger. Se Ahora, la debe. Se la debe de poner. Ahora, hay una vacuna que protege contra los virus que dan cáncer cervicouterino. Esa vacuna, por ende, no se la deben poner los hombres. No, sí, también. Sí, claro. También, mira, lo ideal es que es poco tiempo, pues, pero hay dos vacunas. Una te protege contra 2 de bajo riesgo y 2 de alto riesgo. Exacto. Eso es 4, pues se llama tetravalente. La otra te protege contra 2 de alto riesgo, aunque por una reacción cruzada puede proteger con más de alto riesgo. Entonces, para que no confundamos, las dos son excelentes, las dos son maravillosas, pónganse la que tengan a la mano, pero que también terminen su esquema de vacunación. Exacto. Generalmente en 6 meses debe estar el esquema completo de vacunación porque son 3 vacunas. Ahora, recientemente ya se ha visto que si se ponen mujeres adolescentes de 9 años a 11 años, muy probablemente ya nada más se necesitan 2. Una el día de la aplicación y otra a los 6 meses y muy probablemente la tercera a los 5 años. Pero eso es muy importante que la gente lo comprenda. Las 2 vacunas son maravillosas, porque luego dicen es que se lo van a poner en la escuela y no sé cuál es, que se la pongan. Se han puesto más de 8 millones o más de vacunas en el mundo y no hay ninguna reacción. Porque hay mucha controversia. Porque hay mucho miedo de que le va a pasar esto a mi hija y se va a morir y le va a dar un síndrome raro. Son muy seguras, extremadamente seguras, no tienen ninguna reacción, muy leve. ¿Sí? ¿Cuál es la? Te duele un poco el brazo. Como si te pusieran cualquier vacuna. Exactamente. Calor local, dolorcito de cabeza. Algunas dicen que puede doler la cabeza, algunas dicen que puede tener un problema gastrointestinal, pero la realidad es que pocas veces en la vida tenemos un instrumento que te puede repercutir de una manera directa, a mediano y a largo plazo contra el cáncer cervicouterino. Y es importante también, Pepe, si ya me vacuné, ¿me debo de seguir protegiendo con un condón? Sí. La respuesta es sí. Porque si ya me pensarán, ya para qué me protejo, no. Hay que y seguirse también, protegiendo. José, si no se nos va a olvidar, la vacuna no te va a quitar que te sigas haciendo el Papá Nicolau. Es además de, no en lugar de. Entonces ya te pusiste la vacuna y muchos adolescentes dicen, bueno, ya me puse la vacuna, entonces ya puedo tener relaciones sexuales con todo el mundo y sin protección, no. Como dice José, condón y además su Papá Nicolau siempre como se ha estipulado. Y la otra cosa es que no tengan el temor, el riesgo de que porque tienes el virus obligadamente te va a dar cáncer. Ok, Joel, es un tema amplísimo y creo que eventualmente tendremos que dedicar un programa completo al virus del papiloma humano para aclarar dudas, pero ahí lo tienen, ya sabemos lo que es el virus y sabemos que es prevenible, pero eso no quiere decir que dejes de utilizar el condón y te dejes de checar tus Papá Nicolaus de manera rutinaria. Vamos a ver una cápsula de otra infección de transmisión sexual de la cual pensamos poco, pero tristemente se transmite mucho. Vamos a ver esto. La infección por herpes se debe principalmente a 2 tipos de virus, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es el que específicamente se refiere al herpes genital. El tipo 1 es otro tipo de herpes que también es el que conocemos, por ejemplo, en los fuegos labiales. Este tipo de infecciones se puede transmitir en contacto sexual o de manera también de acuerdo a las secreciones. Entonces, este tipo de herpes tipo 2 se caracteriza por unas lesiones que son dolorosas de tipo vesiculadas, que pueden romperse de manera espontánea. Y esta ruptura, como es superficial en la piel, va a provocar mucho dolor. La prevención sería la protección, la utilización del preservativo, ya sea masculino o femenino, pero no existe vacuna. Bueno, pues estamos de vuelta. Vamos a comenzar a comentar desde luego ahora esta cápsula y precisamente hablar de esta infección de transmisión sexual. Sin embargo, antes les voy a compartir varias llamadas que tienen que ver con todos los temas que hemos mencionado. Georgina García Aguirre dice, mi hijo de 17 años me jura que no ha tenido relaciones sexuales. Sin embargo, en el pene le salieron unos granitos. En el centro de salud me dijeron que tenía molusco contagioso. Con el medicamento que le dieron se puso peor. No, ¿cómo se contagia esta enfermedad y qué puedo hacer para que se le quite? Voy a pedirles que hagan un ejercicio de memoria porque voy a leer varias para que puedan salir algunas. Esta otra es de un tocayo, Oscar, dice, el contacto sexual en la adolescencia da la impresión que es sinónimo de contagio de enfermedades. ¿Cuál sería la forma ideal de que las personas tuvieran salud sexual sin métodos anticonceptivos? Alejandra,
El virus del papiloma humano puede afectar las vías urinarias y a su vez llegar a los riñones. La clamidia también podría tener esta o provocar esta reacción. Gabriela Guerrero Álvarez nos dice, tengo una niña de 12 años, ¿a dónde puedo acudir para que mi hija tome talleres de sexualidad? Dolores, comentan en el estudio que no todos los laboratorios hacen los estudios de la clamidia. ¿Qué laboratorios sí lo hacen? ¿Cuáles nos pueden recomendar? Imagino que mi hija tiene clamidia. El médico particular dice que es una infección y le dio un tratamiento, pero no ha respondido a él, por lo que yo pienso que pudiera ser clamidia. ¿A dónde la puedo llevar para que le realicen los análisis adecuados? Cuitláhuac Rivas, una corrección para los doctores. Decían que las vacunas de la hepatitis son obligatorias, pero no es así, ya que ninguna legislación de México obliga a la población a ponérselas. Están en el esquema de vacunación para los distintos trámites escolares, pero nadie los hace de forma obligatoria. Daniel dice, tengo 21 años de edad, mi novia tiene 15. Nos protegemos, pero ella se embarazó y me dice que tiene una infección vaginal. Ya tiene 7 meses de embarazo. ¿A dónde la llevo? Mi hermana ya tiene 16, mi hermana tiene 16 y ya tiene relaciones con su novio. Ella no sabe nada de sexo y quiero que la ayuden. ¿A dónde puede ir para que la orienten? Esta otra es de, ahora que termine de cargarse, Héctor Díaz Peña. Veo que existen programas que abordan la necesidad sexual de la población, pero no hay límite ético en cuanto a la exposición. Yo creo que lo que los detiene a muchos de los especialistas es el mercantilismo. Falta un elemento o voz que hable en pro de la ética. El sexo se puede ejercer a cualquier edad, pero sin dañar a la pareja con las consecuencias como enfermedades o infecciones, diré yo. Lo primero que debe cuidar es que debe ser una persona autosuficiente económicamente hablando. No se vale que le estén echando la carga ni al Estado, ni a los padres, ni a los familiares. Hablamos de que en México predomina el machismo, pero también el embrismo. Debe de corregirse y no soslayarse. La base es autosuficiencia económica, es la opinión. Emilia Martínez Ortiz, acabo de acudir al Hospital de Salubridad de Tepexpan y los condones femeninos los están regalando en planificación familiar para que pasen y pidan informes. Mira, buena información y ojalá así sea. Hay preguntas también de, por ejemplo, había un comentario en Twitter, ya no lo recuerdo muy bien, pero decía que en algunos estados de la República Mexicana el prejuicio es otro, además. En Puebla particularmente decía este Twitter. Pero dice, es que acá te juzgan mucho. Si tú comienzas tu vida o tu vida sexual activa, entonces luego, sobre todo a las mujeres, viene un prejuicio muy fuerte, muy machista, que se ha vivido y repetido durante muchos años, y entonces no se les permite tener pues el acceso a toda esta información, a todos estos métodos preventivos, desde luego que salva vidas definitivamente, y el no permitir, el tratar de prohibir que vayan a vivir entonces su vida y esta libertad sexual, pues desde luego les va a provocar muchísimos problemas. En otros estados de la República, donde tal vez la apertura no sea mayor, ¿qué pueden hacer las chavas, los chavos? Mira, quiero contestarte algunas preguntas del público. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos al año 4 cursos, talleres de educación sexual y reproductiva para adolescentes y para los padres de familia. Si gustan ver, no recuerdo en este momento cuándo viene la próxima fecha para estos cursos, que habitualmente son los sábados, para que puedan acudir tanto los jóvenes como sus familias. En la página del instituto, que la pueden buscar como www.imper.mx, ahí podrán ver las fechas. En relación a la paciente adolescente embarazada, puede acudir también al instituto si no tiene seguridad social o si la tiene y tiene algunas dudas. Nosotros ahí en el instituto, en la unidad de adolescencia, podemos darle una consulta, podemos evaluarla y podemos llevar su control prenatal ahí mismo. Y nosotros también en el instituto tenemos la idea de que quizá para el próximo año o finales de este año vamos a estar dando consulta gratuita para adolescentes por las tardes, que también a cualquier adolescente, aunque no sea varón o mujer, aunque no sea gente que tenga expediente en el instituto, pero eso también lo podrán evaluar, revisar en la página del instituto. Bueno, y también en función de esta última duda que había por ahí, hay publicaciones a nivel internacional que la educación es preventiva de riesgos. Es decir, para esta persona que dice que hasta que tengan solvencia económica, finalmente el ejercicio en cuanto a la libertad de la sexualidad, pues nos guste o no nos guste, es como un asunto tremendamente particular
que atañe a la intimidad de las personas. Entonces, un adolescente no tiene que llegar y decirle a sus papás, voy a iniciar mis relaciones sexuales, pero la parte de los papás sí es importante abrirla en el sentido de que la educación previene y alarga este periodo de abstinencia por aquellas dudas que tenían. Si yo estoy informado, tomar mejor la decisión de iniciar una vida sexual activa, protegida, protegida de riesgos, prevención del embarazo, en función de tener que estarse escondiendo para que nadie me cache, y entonces ahí sí se exponen al riesgo los adolescentes. Fíjate que es muy importante decir que un individuo desde que nace, hombre y mujer, tiene derecho a tener una relación sexual plena, satisfactoria y libre de infecciones de transmisión sexual. Y esto se logra precisamente así, con esa prevención, educando, hablando, orientando, informando a nuestros adolescentes. Por eso decía, la educación sexual debe empezar en el hogar, en la casa, cuando nuestros hijos nos preguntan. No todos los padres sabemos hacerlo, entonces tenemos que acudir a centros donde sí estén informados, donde nos puedan orientar, y además después en la escuela y después con los médicos. Entonces, por supuesto que si tú inicias esta orientación a temprana edad, tendrás prevención de embarazos no planificados y prevención de infecciones de transmisión sexual. Claro. El molusco contagioso se trata de manera tópica y lo puede tratar el ginecólogo o el médico, el infectólogo también lo podría hacer. Y es por infección de transmisión sexual, no hay más. No hay más. Pero que no averigüe la señora, o sea, el punto importante es, nosotros somos los papás, no somos los médicos. Entonces tiene que acudir con un especialista, con su médico general, esto lo puede atender, le hace un diagnóstico y le da el tratamiento. Y lo más importante es que la mamá genere confianza, no que satanice a su hijo diciéndole, ya te caché, ya tuviste relaciones. No, es, mijito, date cuenta que hay que protegerse. Eso es lo que es necesario en la comunicación entre padres e hijos. No juzgar, no criticar, no maltratar, sino realmente darle la prevención. Y es el mejor momento para que esta mamá pues pueda platicar con su hijo, y a lo mejor su hijo ya puede con toda confianza explicarle o decirle si está teniendo o no relaciones sexuales. Inclusive pudieran ser relaciones sexuales violentadas, pudieran ser relaciones sexuales forzadas. Eso no lo sabe su mamá, y yo creo que es el momento oportuno para que lo pueda platicar con su hijo. Hay un tema muy importante de educación sexual. El primer país en el mundo donde se llevó a cabo la educación sexual fue en Finlandia, 1950, justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y la tasa de embarazos que tienen en adolescentes, porque educan a los adolescentes desde las escuelas primarias, en Finlandia es de 4 embarazos por 1000 adolescentes. Nosotros en México tenemos una tasa de embarazo en adolescente, al actual, 2014, 77 mujeres embarazadas por 1000. Lo que quiere decir que la experiencia europea de Finlandia debería de enseñarnos mucho a empezar la educación de manera temprana en la casa y también en las escuelas. Todo esto que acaban de mencionar, importantísimo, porque de verdad no estamos promoviendo que comience su vida sexual activa a una edad más temprana, no, para nada. La prevención, la salud es lo que estamos promoviendo, lo que estamos modificando o tratando de, para que pues, sea México un caso como el de Finlandia, ¿no? Así es. Y para eso estoy aquí con Araceli y Antonio, bienvenidos. Ellos vienen de DKT, que también se ocupan de esto. Platíquenos un poco. Sí, fíjate que nosotros estamos convencidos de que la educación sexual tiene que ser sin mitos y prejuicios. Por todo lo que se ha hablado y todo el contexto que tenemos en México y el problema de salud pública, nosotros lo hacemos de manera divertida. Tenemos 2 misiones en DKT. Una es sexualidad responsable y divertida, y hacemos diferentes estrategias bajo estos 2 pilares. Vamos a escuelas, vamos a conciertos, tenemos campañas por internet, porque los jóvenes están ahorita en internet, están en todas partes. Entonces es mejor decirle al chavo, ¿sabes qué? Hazlo, si lo vas a hacer, hazlo seguro y disfrútalo, porque la cultura del miedo ya no sirve, ¿eh? Créeme que nosotros tenemos mucho éxito, créeme que algunos de los ponentes aquí no nos dejarán mentir, pero nosotros, aparte de los condones que tenemos, que son condones de sabores, son texturizados, tenemos, ahora, estos chavos, esto les puede salvar una vida, o sea, créeme que este condón, ellos van a sentir la temperatura corporal que no sienten o que sienten cuando lo hacen sin condón. Entonces es importante nosotros esa información que les damos a los chavos, de verdad, chavos, disfrútenlo, pero háganlo
Responsablemente, sí. Mil gracias Sí. por acompañarnos. Marían, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Yo vengo de la organización de la Sociedad Civil Balance, trabajamos con jóvenes y nuestra principal misión es dar información, pero que combine las estrategias de prevenir embarazo, pero también de protegerse de infecciones de transmisión sexual, porque como ya se comentó, bueno, generalmente van separadas cuando no es así, o no debería serlo así, pero también nosotras queremos reivindicar el papel del placer en la sexualidad y de no seguir imprimiendo solo miedos, ¿no? Y que nos dé pánico hablar de estas infecciones de transmisión sexual y ver a la sexualidad de esa manera negativa. Perfecto, mil gracias. Pues estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual y ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El lunes de la próxima semana hablaremos de un tema que es muy común. ¿Quién no ha vivido o quién no ha tenido un dolor de cabeza? Pero tú sabes por qué duele la cabeza, en qué casos es crónico, a qué especialista debes acudir. Normalmente la verdad es que la mayoría de nosotros no hacemos caso de nuestro cuerpo, no observamos por qué razones se presentan ciertos dolores. Simplemente esperamos a que este desaparezca y es como, continuemos, porque hay muchas presiones, hay mucho estrés en la vida de todas las personas. Pero bueno, la próxima semana analizaremos de forma mucho más profunda por qué aparecen los dolores de cabeza y qué tratamiento debe seguir, porque este es uno de los padecimientos donde normalmente decimos, me automedico, tómate cualquier cosa de estas o cualquier persona te dice qué tomar y tú seguramente entonces sigue las instrucciones al pie de la letra. Bueno, pues veremos cuáles son las consecuencias precisamente de todo eso. 53 41 44 35 el teléfono para apartar un lugar desde este momento aquí en Diálogos en Confianza. Resumen y enseguida una cápsula. La práctica más frecuente entre los adolescentes es el coito interrumpido, porque también creen que a través de eyacular fuera están librándose del embarazo y de las infecciones. No necesita haber penetración, porque muchas veces pues sabemos que hay ese roce, ese faje que le llaman, entre genitales, entre hombre y mujer. Eso es suficiente para adquirir cualquiera de las infecciones de transmisión sexual que hemos mencionado. Porque todo el mundo piensa que solamente con la penetración vaginal o anal o oral vas a infectarte y no es así. El condón protege solamente en el 80% para infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo concientizar al hombre? Es muy fácil, tan sencillo como decir, pues si no hay gorrito, no hay fiesta. Si no usas condón, pues no tenemos relaciones sexuales. ¿Es que no confías en mí? Sí, sí confío en ti y precisamente porque te quiero, te pido que uses el condón. Y si no lo vas a usar tú, entonces la mujer se puede poner su condón femenino y entonces puede tener una relación sexual que es protegida. Condón masculino, pues si tú sabes o todo el mundo sabe, se regalan inclusive en los centros de salud. Una de las causas importantes de clamidia primordialmente es la enfermedad pélvica inflamatoria y causa de infertilidad en el varón y en la mujer. Y a mayor número de parejas sexuales, mayor es el índice de adquisición de clamidia. No todos los laboratorios tienen la tecnología para detectar clamidia. Ya tengo actividad sexual, no me he protegido o me he protegido, tengo que ir con el médico. El médico idealmente que debe ver a esta población pues es el pediatra o el médico de primer contacto. Aquel chico que sea alérgico o ella sea alérgica, hay que buscar un condón de poliuretano. La gonorrea es una infección también de transmisión sexual que se debe por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhoeae. Este tipo de infección sí te da síntomas característicos como puede ser una secreción purulenta, de mal olor, molestias al orinar, por ejemplo, y que también aquí va a depender de si es hombre o mujer en cuanto a las molestias, porque obviamente si estamos hablando de una mujer, pues va a ser un flujo vaginal de manera fétida, de manera característica, a diferencia de lo que es en un hombre. En un hombre las molestias van a estar enfocadas principalmente a molestias al orinar y una secreción purulenta a través de la uretra. Este tipo de infección también es tratable. La realidad es que si nosotros hacemos una revisión de la literatura, por ejemplo, estadounidense, ahí mencionan como una de sus principales infecciones en la población adolescente e incluso en la población adulta, gonorrea. Sin embargo, como yo había mencionado de manera anterior, aquí nosotros en la clínica de adolescencia, nosotros tenemos una prevalencia mucho más alta de uraplasma que de gonorrea. La gonorrea tampoco tiene una vacuna preventiva. De hecho, vamos a ver que de las únicas vacunas preventivas que existen para este tipo de infecciones, pues estamos hablando la que es para hepatitis.
Pues ahí lo tienen, la gonorrea es otra infección de transmisión sexual que si bien ha caído un poco, ¿no?, la epidemiología o la frecuencia ya no es como antes, aún sigue dando muchos síntomas y normalmente afecta la uretra, que es el conducto que lleva la orina hacia afuera. ¿Qué nos puede decir, doctor, en cuanto a prevención de la gonorrea? Bueno, para prevenir la gonorrea, afortunadamente aquí en México estábamos platicando que la incidencia es bastante baja de gonococo, poco después de la aparición de la penicilina, que es el tratamiento de elección para la gonorrea, pues hemos visto muy pocos casos de gonococo en nuestro país. La prevención sigue siendo la misma para cualquier tipo de infección de transmisión sexual, entonces protección, educación sexual y primordialmente pues todas las medidas ante un contacto sexual. Y ante el menor síntoma, acudir al médico para que Por se supuesto. diagnostique adecuadamente y tratarla, que también es una respuesta a las varias preguntas que hubo ahorita de clamidia. Señoras, ustedes no la diagnostiquen. Exacto. Si sus hijas tienen estos síntomas o sospechan que tienen clamidia, llévenla con el médico. ¿Qué laboratorio? El médico les va a decir dónde se hagan los estudios adecuadamente. Pepe, es importante que también gonorrea causa de manera crónica enfermedad pélvica inflamatoria, Que ya al igual hablamos que clamidia. Entonces, siempre hay que pensar que si tuve clamidia pudiera también tener gonorrea, entonces para que el médico y bueno, y obviamente la paciente sepa que actividad sexual no me protegí o me protegí, tengo que ir con el médico. Sobre todo sospecharla, ¿no? Porque lo que Así decíamos es. anteriormente, la clamidia pues, no la vas a pensar si no la sospechas. Exacto. Entonces, si tienen síntomas, en el hombre es mucho más claro una uretritis, porque la uretra en el hombre es más larga, entonces se va a inflamar la uretra y va a molestar muchísimo a la hora de orinar y va a haber secreción que puede inclusive, lo refieren como que se queda pegado el calzón un poco con una secreción amarillenta. O verdosa. Hay que Oye, yo les digo a sospecharlo. los adolescentes, en la mañana, la primera orina de la mañana te hace el diagnóstico, ¿no? Porque hay dificultad para empezar a orinar y hay esta secreción verdosa, De hecho, le llaman mucopurulenta. la gota del militar, ¿no? Porque precisamente en la mañana que se acumula toda esa secreción en el pene o en la uretra, en la mañana cae una gotita verdosa o amarillenta en el hombre, pero es una de las infecciones de transmisión sexual asintomática también. Exacto. Difícilmente te da sintomatología, es una sintomatología muy variada. Por eso nuevamente la importancia de acudir con su médico al menor dato. Luego hay pacientes que dicen, es que tengo un flujo normal. No hay flujo normal, ¿sí? Ok. El flujo no debe tener ni color, ni olor y bueno, ni sabor, ¿no? Entonces, obviamente, al tener flujo que mancha tu ropa interior, sea hombre o mujer, inmediatamente acudir con el médico para valorar si es que hay o no hay un tipo de infección y precisamente descartar o clamidia o gonorrea o cualquier otra cantidad de infección de transmisión sexual. Ahora, también gonorrea es muy importante, puede causar infertilidad, esterilidad a futuro, para que se tenga en mente y se debe de acudir con el médico para su tratamiento. Bien, otra de las preguntas que se hicieron cuando, Oscar, te dejaste ir con tanta pregunta que la gente nos llamaba era ¿a quién acudir? Bueno, nosotros somos un programa en donde estamos tratando de darles la mejor información posible para que estén enterados. Aquí hay especialistas en el panel, hay especialistas en el público que no dio tiempo de que hablaran todos, pero en nuestra página va a estar toda esta información para que ustedes puedan informarse de manera adecuada con información fidedigna. Lo que nos decías al principio, que se fijen de dónde viene la información. No, y además algo que es fundamental con los adolescentes. Hoy los adolescentes son consumidores de las redes sociales. Entonces hay muy buenos sitios en las redes sociales para que los chicos puedan accesar. Hay ahora teléfonos, líneas de emergencia, líneas telefónicas que son atendidas por médicos. Entonces que busquen y ocupen este tipo de líneas, que hoy hay muchísima oferta en las redes sociales. Que tengan mucho cuidado también, porque existe el otro filo de las redes sociales. Yo siempre me quejo aquí en Diálogos que la gente le hace caso a la página de Facebook de su comadre en vez de alguien que estudió a lo mejor 14 años, ¿no? Para poder decirles lo mismo. Entonces también inclusive la mala información que hay en Internet, la bibliografía siempre es importantísima. Nosotros en el Instituto Pepe tenemos un Facebook, en el INPER, en el Instituto Nacional de Perinatología. Cualquier duda o pregunta pueden dirigirla ahí y nos la pueden enviar a la unidad de adolescentes. Perfecto. Y bueno, recordar que la sexualidad debe ser libre, responsable e informada. Entonces nosotros no podemos en ningún momento cuestionar o juzgar si un adolescente ya inició su vida sexual. Lo que tenemos que hacer, y es otra de las cosas que se mencionaba, por ejemplo en Finlandia, cuando tú das información, orientación, educación a las y los adolescentes, retrasan el inicio de su vida sexual. Y si ya lo iniciaron, entonces se dan cuenta que pueden tener una infección de transmisión sexual o pueden tener un embarazo no planificado.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darles la información y el acceso al tratamiento o a los métodos de planificación familiar. Hay una investigación muy importante en el estado de Morelos en mujeres mexicanas en adolescentes, donde habla que para el riesgo para adquisición de infecciones de transmisión sexual, específicamente virus de papiloma humano, es que el hombre haya consumido cocaína, que la mujer tenga más de 2 parejas sexuales o que la mujer tenga un consumo de alcohol previo a la relación sexual. Entonces, vemos cómo las conductas de riesgo en adolescentes también nos pueden marcar un riesgo, por supuesto, muy importante para adquisición de este tipo de infecciones. Y si yo las he practicado, consumí cocaína o alcohol, o he tenido más de 2 parejas sexuales, no me tengo que esperar. Hay que ir con el médico a que haga un buen diagnóstico. Tenemos todavía muchas preguntas y se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a tratarlas de contestar lo más que se pueda. Nos dice Natalia Narvarte, me da mucha tristeza que todo lo que están diciendo de la libertad en los adolescentes, eso hace precisamente que tengan más enfermedades sexuales. Deberían de enseñarle a los jóvenes que se dediquen al deporte y a la escuela y tener relaciones sexuales hasta que se casen. Esta es una idea que aquí se ha vertido muchas veces a lo largo de muchos años en Diálogos en Confianza. Lo explicaban hace un momento ustedes, pero mientras más información y a edades más tempranas tengan las y los adolescentes, desde luego, acerca de la sexualidad, está comprobado que retrasan más su primer encuentro sexual y, como decíamos hace un momento, en realidad no estamos motivando que comiencen su vida sexual, es que tengan información necesaria, la confianza para comunicarlo con sus padres, desde luego, que platiquen cualquier duda que tengan y tengan la mejor información y estén protegidos para que no haya muertes que lamentar. Esa es más que nada la misión. Y sobre todo lo que acabas de decir conlleva prevención de riesgos. Eso es muy importante. La etapa de adolescencia, y hablamos de 13 a 19, pero ya en nuestro país se está iniciando los cambios físicos desde los 8 años para las chicas y 9 años para los varones. Si no llegamos a tiempo con la información, no llegamos a tiempo con la prevención. Si en nuestro país, nosotros, los que nos dedicamos a esto, estamos teniendo chicas embarazadas a los 13, a los 14 años, precisamente porque no hay la prevención. La doble protección es lo que nos puede sacar de este problema de salud pública que son los embarazos adolescentes, y obviamente los embarazos pues son muy obvios, pero estamos al mismo nivel en las infecciones de transmisión sexual. Esta me parece muy importante. Dice Cuitláhuac Rivas González, y lo voy a leer tal cual, así textual como lo pone, respetando, y ahora lo comentan. El doctor Samuel Santoyo necesita actualizarse, dice, para no violar la ética médica. Las reacciones adversas de la vacuna del virus del papiloma humano, según el CDC, es decir, los Centros para Control de Enfermedades en Estados Unidos, nombran al síncope o desmayo, trombosis venosa y parálisis de Guillain-Barré como efectos adversos graves, y agrega algunos otros datos más, pero bueno, así hay algunos comentarios, y no es la primera vez, desde luego, que decíamos acerca de la vacuna del virus del papiloma humano. Pues mira, la vacuna del virus de papiloma humano, como todas las vacunas, todos los esquemas de vacunación en México y en el mundo, tienen sus efectos secundarios. Sin embargo, se pondera la eficacia, el evitar consecuencias desastrosas para la vida. La eficacia es mayor que los efectos secundarios. Si nosotros leemos las reacciones secundarias de sarampión, de polio, de poliomielitis, de tomar una aspirina, de ponerte una inyección, de tomar vitaminas, todas tienen consecuencias, pero los médicos y la población en general tiene que tener en su cabeza que es mejor que me dé una infección o que corra con el riesgo, que existen los riesgos, sí, pero en general son mínimos. Y eso es importante. Hubo una declaración de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que dice, se publicó hace un año, quizá año y medio, donde aclara que es mejor poner la vacuna para VPH que no ponerla, y es segura. Y aquí déjame aclarar nada más a la persona que habló, que además le agradezco mucho su comentario. Cuando nosotros externamos una opinión, no es la opinión personal de X personas, en este caso mía, es la opinión de todas las agencias internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un comunicado, y puede verlo en su página, donde dice que las vacunas son seguras. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Federación Mexicana, donde se ha demostrado, y estoy hablando de la vacuna en todo el mundo, no solamente en México o en Latinoamérica, desde el 2006 que se registró la primera vacuna, que fue la tetravalente, y en el 2009 que se registró la segunda vacuna, que es la bivalente,
se ha puesto millones de dosis. Y déjame decirte que ya viene la nonavalente, que va a proteger contra 9 tipos de virus de papiloma humano y que nuestro país estará prácticamente en el 2017. Entonces, ahora hay como ese temor, como esa difusión de que no pongas ninguna vacuna. Yo les diría cuántas personas están vivas o cuántas personas estamos aquí gracias a que nuestros padres, a que los pediatras nos aplicaron las vacunas. Si hubiera existido ese temor, ese terrorismo de no aplicar una vacuna, ¿cuántos tendríamos polio? Ya se erradicó la polio. ¿Cuántos tendríamos tuberculosis? En este momento se está reactivando la tosferina en el mundo. Y entonces ahora, como no nos pusieron una revacunación a los adultos, estamos nosotros los adultos transmitiendo la tosferina. Entonces yo creo que sí es muy grave decir que tienen esos efectos colaterales. Yo le preguntaría a esta persona en dónde está registrado y cuánta gente se ha demostrado que sea realmente secundario a una vacuna, la que sea. Muy bien. ¿Qué más tenemos del público antes de que se nos acabe el tiempo? Quiero aclarar una cosa, la definición de la Organización Mundial de la Salud para adolescentes lleva a la edad de 10 a 19 años, ¿de acuerdo? Aunque dentro de esos rangos de edad hay una adolescencia temprana y una tardía, claro. ¿sí? Pero incluye también a los de 10 a 19 años. Otra llamada, esta es de Nicolás Rodríguez y dice, tengo una hija adolescente y le pusimos una vacuna del papiloma, pero se nos pasó la tercera dosis por 8 meses aproximadamente. ¿Se le tiene que poner nuevamente el tratamiento completo o solo ponerle esa tercera dosis? Solamente la tercera dosis, terminar su esquema de vacunación sin ningún problema. Pero cualquier persona que tenga una duda, pues que se acerque entonces al médico especialista, desde luego, para que le informe correctamente y no haga nada que, pues yo creo que con esto, porque solemos en la automedicación decir, no me tomé la pastilla hace 2 horas, entonces me voy a tomar 1,5 más por si me faltó tantito. Por si las flies, o le hago caso a mi comadre. Exactamente. Aclarar nada más un punto que se habló, que no es obligatoria la vacuna de la hepatitis B, sino que está dentro del esquema básico de vacunación y es recomendable, definitivamente. Bueno, todas las vacunas es altamente recomendable, ya justamente lo mencionaban. Ahora hay una moda de no poner vacunas. Esa moda ya tuvo sus efectos en el sur de Estados Unidos con una epidemia de sarampión y los efectos secundarios del sarampión, por ejemplo, en ese caso, o de la hepatitis, son mucho peores a lo que puede tener un efecto relacionado con la vacunación, que así es como lo define pues, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que verificar que el efecto secundario sea por la vacunación y no un evento asociado a la vacunación. Exactamente, y eso es lo que es clave. Lo que hacemos aquí es transmitirles información que les funcione. Ustedes son dueños de sus acciones, pero mientras más sepamos, se dijo al principio del programa, esto es una manera de prevenir. La educación es un arma fuertísima para la prevención. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos, porque es información muy valiosa. Oscar, como siempre, un gusto trabajar contigo aquí. Igualmente, Pepe, un abrazo, muchas gracias. Y estamos para ustedes. Hay todas las dudas, todo lo que quieran nos pueden escribir. Vamos a tratar de resolver todo lo que se pueda y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Buena semana.